Hola, bendiciones, amados hermanos. Aquí te saluda el pastor Juan Carlos Lima y estamos ya llegando, amados hermanos, al final de la semana número 8. Tuviste que haber leído, amados hermanos, Hechos capítulo 27 a Romanos capítulo 13 de esta serie que le hemos titulado Lectura Bíblica. Estamos viendo todo el Nuevo Testamento, amados hermanos, y tengo bastante material que vamos a estar enseñando en esta serie titulada Lectura Bíblica. Entonces recuérdate, semana número 8, tuviste que haber leído Hechos capítulo 27 a Romanos capítulo 13. 3 capítulos al día. Ir subrayando, ir despacio, ir leyendo y subrayando, buscando palabras que te interesen, de mucha importancia. Pero te quiero invitar de que por favor no te pierdas las próximas clases. Vamos a estar viendo bastante material, amados hermanos, y de ahora en adelante voy a estar tratando de sacar una presentación por cada clase, porque vamos a entrar a un poquito más rápido el paso, ya que algunas de las epístolas o cartas son pequeñas. Entonces voy a tratar de tener todo el material así listo. De esa manera te ayuda un poquito más también. Bueno, semana número 9, amados hermanos, necesitas leer Romanos capítulo 14 a Primera de Corintios capítulo 12. Las cosas se van un poco más rápido. Así que semana número 9, Romanos 14 a Primera de Corintios capítulo 12. Amén. Bueno, comencemos entonces porque tenemos bastante material el día de hoy. Realmente no quiero sonar cansado con este material. Entonces, vamos a entrar, amados hermanos, a lo que es la epístola a los romanos. Amén. Y vamos a ver varias cositas de mucha importancia aquí. Es más, Romanos, amados hermanos, si pudieras hacer la mayor cantidad de notas, te lo vas a agradecer a ti mismo, porque en Romanos hay mucho material, amados hermanos. Es una de las epístolas que todo cristiano tiene que leer. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a darnos cuenta, amados hermanos, de que ahí en Romanos vamos a encontrar la más grande exposición de doctrina cristiana. Si solamente muchos de los cristianos el día de hoy estudiaran la epístola a los romanos, amados hermanos, tuvieran bastante doctrina cristiana ahí. Por ejemplo, amados hermanos, aquí en Romanos vamos a encontrar la revelación natural. Cuando te has preguntado, ¿qué va a pasar con toda aquella gente de que nunca escuchó el mensaje de Jesucristo? ¿Cómo van a ser juzgados? Bueno, Romanos tiene una respuesta a eso. Hay una revelación natural. Ahí en Romanos 1, 19 al 20. Pero también, amados hermanos, Romanos nos va a enseñar también acerca del pecado original. Amén. Ahí en Romanos 5, 12. Romanos nos va a enseñar acerca de la fe. En el capítulo 4, acerca de la universalidad del pecado, en el capítulo 3, versículo 9 al 20. Pero también Romanos nos va a hablar de algunos temas de mucha importancia, como lo que es la justificación, los dones espirituales, amén. También nos va a hablar acerca de la elección y el rechazo de Israel, o sea, hay bastante doctrina cristiana aquí en Romanos. Te la estoy dando a toda para que tú puedas ir ahora de nuevo a tus notas y poner estas cositas, estas notas adicionales en tu Biblia. La propiciación también aparece en el capítulo 3, versículo 25. El respeto a las autoridades, el capítulo 13. La unión con Cristo, capítulo 6. Ahora, mira, qué interesante. El respeto a las autoridades, capítulo 13. Si te das cuenta, amados hermanos, Romanos, capítulo 13, vayamos ahí rápidamente y nos vamos a dar cuenta lo que dice aquí. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que
quien se opone a la autoridad o lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Bueno, yo no sé si tú sabes, pero la epístola a los romanos fue escrita en medio de un periodo donde estaba siendo, amados hermanos, muy conflictivo el ser cristiano en ese entonces. Es más, amados hermanos, nos damos cuenta que unos años después, Pedro y Pablo, ambos mueren durante una grave persecución que se vino a los cristianos. Te voy a enseñar todo eso despuesito. Pero mira lo que está el mensaje de Pablo a la iglesia en Roma en esos tiempos. Acaban de sacar a los judíos de Roma, amén. Cuando se está escribiendo Romanos, hace unos años antes sacaron a los judíos, comenzó una persecución contra los judíos, los sacaron de Roma, después ocurre la epístola y después viene una persecución a los cristianos. Lo vamos a ver despuesito, pero me llama la atención, amados hermanos, que aún así en esas circunstancias, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le está escribiendo a los romanos que necesitan someterse a las autoridades. Mira qué impresionante. Esto, amados hermanos, es una locura, como dicen por ahí. Es una locura el evangelio, lo que se predica, amados hermanos, porque mucha de la gente no hiciera esto, pero el Señor manda en su palabra a hacerlo. Bueno, vamos a ver entonces, y esa es probablemente una de las razones por las cuales muchos cristianos aceptan el ser mártires en este entonces, porque el Señor, amados hermanos, no los mandó a hacer huelgas, no los mandó a oponerse a las autoridades, sino que a sujetarse a las autoridades y a ser mártires, a ser testigos. Es la palabra que significa testigo, significa mártir. Amén. Bueno, miremos entonces qué otras cosas. La fecha, amados hermanos, que esto es lo que te venía diciendo, según se cree es el año 56 al año 60 después de Cristo, que se escribió Romanos. Para entender un poquito mejor esto, te puse aquí una gráfica que espero de que te pueda ayudar. Nos vamos a dar cuenta, amados hermanos, de que en el año 49 es cuando comienza esa expulsión de los judíos de Roma, en el año 49 después de Cristo. Vamos a ver, por favor, ahí en Hechos capítulo 18, versículo 2. Dice, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio era el emperador, había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos. Bueno, entonces, hay una expulsión de los judíos de Roma. La epístola a los romanos es escrita cerca del año 56 o al año 60, es lo que se cree. Y amados hermanos, nos damos cuenta que la epístola está siendo escrita por un Pablo ya un poco más maduro, amén, pero que años después de que esté escrita, comienza una persecución a los cristianos por ahora Nerón. Y amados hermanos, muere Pedro en el año 64. La persecución dura del 64 al 68, donde Nerón acusa a los cristianos de haber quemado Roma, pero muchos estudiadores dicen, amados hermanos, que fue el mismo Nerón el que quemó Roma, mandó a quemar Roma para hacer una Roma totalmente nueva. Mira qué impresionante. Entonces, amados hermanos, ahora Pablo muere en el año 65 al año 67
después de Cristo. En esos años es que se cree. Entonces esa es la fecha que tenemos aquí de la epístola a los romanos. Una epístola con mucho que aprender. Uno de los temas principales, amados hermanos, de la epístola es la justificación. Es más, los teólogos le dan el título a este libro de El libro de la justificación. Amén. El libro de la justificación. Justificación significa acto soberano de Dios por el que, por pura gracia y a base de su pacto, declara aceptos ante Él a quienes creen en su Hijo. Amén. Acto soberano de Dios por el que, por pura gracia y a base de su pacto, declara aceptos ante Él a quienes creen en su Hijo. Esta es una de las definiciones que más me gustó acerca de esta palabra justificación. El libro entero se trata de la justificación. El libro entero, amados hermanos, vamos a ver bastantes cosas acerca de ello. Pero también tenemos el verso clave. El verso clave, amados hermanos, está ahí en Romanos capítulo 1, versículo 16 al 17, que dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Pero realmente este versículo, que es el principal de Romanos, el verso clave, realmente viene del Antiguo Testamento, de Habacuc capítulo 2, versículo 4. De ahí viene este versículo principal: el justo vivirá por la fe. Vayamos allá a Habacuc, por favor, para verlo. ¿De dónde está sacando su teología Pablo? Amén. Creo que es de mucha importancia nosotros ver eso. Habacuc está en el Antiguo Testamento, profeta menor, capítulo 2, versículo 4, dice: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. De ahí está sacando este tema principal Pablo. Pero como le repito, ya aquí estamos viendo un Pablo maduro, un Pablo que conoce más de la palabra del Señor con respecto a Cristo, ¿verdad? Porque sabemos de que él estudiaba mucho a causa de que era fariseo de fariseos, pero ahora tiene otra perspectiva y tiene un ayudante, el Paracletos. Impresionante esta epístola de los Romanos. Bueno, miremos entonces ahora un poquito acerca del autor. Y vamos a ver, amados hermanos, el autor es Pablo. Se cree que es Pablo. Y vamos a darnos cuenta un poquito acerca de su caminar, de su vida. Amén. Y vamos a darnos cuenta que Pablo, según se cree, amados hermanos, y él lo menciona en sus epístolas y libros, también lo menciona, vamos a ver que su origen era allí de Tarso de Cilicia. Vayamos a Hechos capítulo 22, versículo 3. Hechos capítulo 22, versículo 3 dice: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Él era de la tribu de Benjamín. Vayamos por favor ahí a Filipenses capítulo 3, versículo 5. Filipenses capítulo 3, versículo 5. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Mira qué impresionante esto. Ahora, quiero recordarte, ahí en su conversión en el capítulo 9 de Hechos, nos vamos a dar cuenta, amados hermanos, de que Saulo, como originalmente se llamaba, amados hermanos, nos vamos a dar cuenta que en su conversión, Saulo
que es la misma palabra que Saúl en hebreo, nos vamos a dar cuenta que era de la misma tribu que Saúl, el que aparece en el tiempo de David. Saúl y Saulo, amados hermanos, es de la misma tribu de Benjamín. Interesante este punto. Bueno, sigamos viendo entonces. Ahora vamos a darnos cuenta que su oficio, amados hermanos, lo que él sabía hacer era construir tiendas. Eso nos lo dice Hechos capítulo 18, versículo 3. Hechos capítulo 18, versículo 3. Construía tiendas. Dice, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Ahora, yo no sé si tú te recuerdas, tú te preguntarás, pero ¿y qué bien había o qué ganancias habían de hacer tiendas? Pero lo que hay que recordar, amados hermanos, que en este entonces en este tiempo que Pablo estaba viviendo, había muchos Juegos Olímpicos. Y estas tiendas eran usadas para gente que venía de lejos, gente que venía a hospedarse, amados hermanos, o venía a los Juegos Olímpicos. Entonces este oficio realmente dejaba dinero, porque era algo, amados hermanos, que se usaba en este entonces. Bueno, sigamos viendo. Su vida pasada. Su vida pasada. Ya leímos en Filipenses 3:5 de que era un fariseo. Pero también leímos en Hechos 22:3 de que fue discípulo de Gamaliel. Ahora, Gamaliel no era cualquier persona. Era el maestro, el mejor maestro del tiempo de Pablo. De todo Israel, amados hermanos. Era el mejor maestro, o el maestro más destacado, pongámosle así. El maestro más destacado del tiempo de Pablo. Y amados hermanos, Saulo fue discípulo de Gamaliel. ¿Te puedes imaginar esto? Ahora, la palabra de Dios también nos dice de que este Saulo persiguió a la iglesia. Es más, amados hermanos, en eso es lo que el Señor lo encuentra haciendo, persiguiendo a la iglesia cuando el Señor tiene un encuentro con él. Pero vayamos ahí a Filipenses, por favor, capítulo 3, versículo 6. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Entonces, amados hermanos, este personaje Saulo tuvo un encuentro genuino con Cristo, porque su vida pasada era una vida, amados hermanos, donde él estaba orgulloso y era reconocido por todo lo que estaba haciendo, amados hermanos, y era muy celoso en los caminos del fariseísmo. Y amados hermanos, nos vamos dando cuenta de que el Señor en el capítulo 9 se encuentra con él. Ahora, fíjate que algo interesante de Saulo es de que cuando apenas comenzaba a juntarse con la iglesia, los hermanos de la iglesia no se querían juntar con él, porque habían rumores de su vida pasada y que tal vez era una trampa. Entonces, miramos ahí en el capítulo 9, versículo 1, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajere presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Fíjate, amado hermano, de que nosotros podemos venir a Cristo
escuchando el mensaje de Él y atendiendo a su voz. Pero algunos vienen a Cristo cuando Cristo los bota del caballo. Y ese fue el incidente que le pasó a Saulo. Hay gente, amados hermanos, que con escuchar la palabra de Dios se arrepienten, pero a otros les tienen que venir acontecimientos duros a su vida para realmente buscar de Dios. ¿De cuál eres? ¿De aquellos que escuchan el mensaje de Dios y se arrepienten y se acercan a Dios? Pónmelo ahí en tus comentarios. ¿O de aquellos que necesitan que lo boten del caballo para comenzar a buscar de Dios? Pero gracias a Dios por esas crisis, amados hermanos, que nos ayudan a ver a los cielos. Amén. Bueno, sigamos viendo entonces. Ahora, se encuentra con Jesús ahí en camino de Damasco. Amén. Hechos capítulo 9, versículo 1 al 8, que ya lo vimos. Y después, amados hermanos, nos vamos a dar cuenta que mandan a un Ananías a orar por él. Hechos capítulo 9, versículo 10 dice: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y el Señor respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busque en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Usted sabe la historia. Ananías tiene un conflicto con esto que el Señor le está pidiendo porque se escuchan los rumores de lo que este personaje ha hecho a la comunidad cristiana. Pero usted sabe, amados hermanos, el Señor le habla a Ananías y le dice que vaya, que instrumento útil me es este. En Hechos capítulo 22 nos damos cuenta de que Saulo también se bautiza. Amén. Hechos capítulo 22. Versículo 16 dice: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Bueno, vamos a leer un poquito antes. El versículo 13. Versículo 12. Dice: entonces uno llamado Ananías, varón piadoso, según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí, y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Mira qué interesante que mencionan esto ahí. Bautízate y lava tus pecados. Y eso fue lo que él hizo. Él decidió bautizarse, amados hermanos, y comenzar esa comunión con el Cristo de la gloria. Pero de repente, amados hermanos, es llamado en una de esas reuniones que estaban teniendo con la iglesia, es llamado al ministerio ahí en Hechos capítulo 13, versículo 2. Hechos capítulo 13, versículo 2. ¿Lo tenemos? Dice: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Y, amados hermanos, en el versículo 4, mira lo que dice: ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre. Démonos cuenta que el llamamiento de Saulo, o de Pablo en este entonces, démonos cuenta que fue por medio del Espíritu Santo. Pero después el versículo 4 nos dice que también el Espíritu Santo los mandó.
Pero démonos cuenta que esto ocurrió dentro de la comunidad de cristianos. Amados hermanos, esto es un detalle muy importante. El Señor le dejó saber a toda la comunidad de que Saulo era escogido para él. No solamente se lo dijo a Ananías, sino que ahora a la comunidad entera. Cuando alguien tiene un ministerio, el Señor lo confirma una y otra vez. Por eso es de mucha importancia. Estamos viendo ahorita también otra de las clases y les decía yo acerca de los líderes malvados que a veces se levantan. Y les decía yo, amados hermanos, de que es de mucha importancia seguir a aquellos líderes que el Señor levanta, porque esos tienen el respaldo de parte del Señor. Pero aquellos líderes malvados solamente harán vagar al pueblo. Y amados hermanos, una de las formas que tú te puedes dar cuenta es de que usualmente un líder que el Señor está levantando es mandado por una congregación. ¿Por qué? Porque cuando alguien es mandado, ya pasó las pruebas de parte de la congregación. Su testimonio tiene que ser irreprensible dentro de la congregación. Imagínate una cosa. Imagínate que Pablo tuviera mal testimonio en esta congregación y de repente se levante a alguien a profetizar de que Dios está mandando a Pablo. Pero todos conocen el mal testimonio. ¿Verdad que no concuerda? No concuerda porque el Señor no se equivoca. Amados hermanos, cuando el Señor levanta a alguien, tiene que haber testimonio de la congregación, de que tiene esa persona un buen testimonio en medio de ellos. Amén. Ese es el orden que el Señor ha instituido. Por eso el Señor dejó las congregaciones. Las congregaciones es el lugar donde nosotros encontramos lo que Dios quiere que hagamos, nuestro propósito dentro del cuerpo de Cristo. Interesante. Bueno, después, amados hermanos, nos vamos a dar cuenta. Déjame ponértelo ahí. Después nos vamos a dar cuenta que se cree, amados hermanos, que murió Pablo por decapitación. Amén. Y se cree que muere en Roma. Amén. Se cree que murió en Roma. Ahora, y aquí es donde vamos a pasar la mayoría del tiempo. Hay ciertos tesoros. Como no podemos ver todo lo que hay en Romanos porque es bastante, te voy a dar estos 6 tesoros que vas a encontrar aquí en la epístola a los Romanos, que tienes que apuntar. Necesitas saber acerca de ello. Amado hermano, te va a crecer, te va a nacer una gratitud aún mayor por el Señor. Cuando mires estos 6 tesoros, es impresionante lo que Dios hizo por nosotros, amados hermanos. Miremos el primero. Romanos tiene una gran cantidad de doctrina. Y aquí está la doctrina acerca de la elección. Aquí en Romanos. Mira lo que encontré en el diccionario acerca de elección. Elección es el acto eterno de Dios por el cual, según su gracia y su soberana voluntad, y no a base de ningún mérito, en el escogido o elegido, escoge a su pueblo para tener una relación especial con él y un ministerio específico dentro de su pacto, según el Nuevo Diccionario Ilustrado de la Biblia. Esta palabra elección aparece ahí en Romanos capítulo 9, versículo 11. Ve conmigo, por favor. Romanos 9:11 dice: pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección, circúlalo, elección, permaneciese. No por las obras, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor. Como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí.
Estos dos personajes no habían aún nacido y Dios ya había elegido a Jacob y había decidido que Esaú iba a servir a Jacob, que el mayor iba a servir al menor. Elección, acto eterno de Dios por el cual, según su gracia y su soberana voluntad, y no a base de ningún mérito, ellos ni siquiera habían nacido, en él escogido o elegido, escoge a su pueblo para tener una relación especial con él y un ministerio específico dentro de su pacto. Démonos cuenta que la definición, amados hermanos, menciona su soberana voluntad. La elección no la entendemos porque está basada en la soberana voluntad de Dios. Algunos inclusive pudieran decir, amados hermanos, ¿y cómo fue de que amó a Jacob y aborreció a Esaú si ambos no habían nacido? Bueno, es que hay cosas que han ocurrido en el pasado, amados hermanos, antes de nacer, las cuales Dios sí conoce, las cuales Dios sí sabe, y por esa soberanía que Él tiene, hace elecciones. Bueno, sigamos al próximo punto. La próxima es justificación. Mira lo que significa justificación. Esto también aparece aquí en Romanos. Justificación, acto soberano de Dios por el que, por pura gracia y a base de su pacto, declara aceptos ante Él a quienes creen en su Hijo. Justificación. Esto ya lo habíamos visto y es de mucha importancia. Aparece ahí en Romanos capítulo 4, versículo 25. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Justificación. Si estas palabras no te hacen ser más agradecido con Dios, yo no sé qué lo haría. Amados hermanos, esto quebranta el corazón de cualquiera de ver realmente lo que Dios ha hecho por nosotros. Dios nos ha escogido. Dios nos ha justificado. Amén. Y ahora mira, y Él, amados hermanos, ha hecho a Jesús nuestra propiciación. ¿Qué es propiciación? Es el acto mediante el cual se apacigua o se elimina la ira de Dios o se obtiene su favor. Propiciación también aparece en el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 25. Dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Jesús es nuestra propiciación. ¿Qué significa eso? Es el acto mediante el cual se apacigua o se elimina la ira de Dios o se obtiene su favor. Le damos gracias a Dios por eso, ¿verdad? Bueno, miremos la próxima. Redención. Redención. ¿Qué es redención? Redención es el acto de liberar o rescatar a una persona o a una cosa de una situación gravosa a cambio del pago de un precio. Todas estas palabras las usa Pablo. Romanos capítulo 3, versículo 24. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y también capítulo 8, versículo 23. Y no solo ella, sino que también nosotros, están hablando que la naturaleza gime, pero dice, no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. ¿Y qué redención? Es el acto de liberar o rescatar a una persona o una cosa de una situación gravosa, a cambio del pago de un precio. El próximo es la santificación. Santificación significa hacer santo, purificar,
poner aparte para Dios, consagrarle personas, objetos, días, etc. Y amados hermanos, aquí en estos versículos nos dice quién es el agente de la santificación. Romanos capítulo 6, versículo 22. Miremos por favor estos versículos. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. Es de mucha importancia notar que se necesita ser libres primeramente para vivir una vida en santificación. Pero también el capítulo 15, versículo 16, nos dice, amados hermanos, el agente de la santificación. Dice, para ser ministros de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. El agente de la santificación es el Espíritu Santo. Nosotros no vamos a poder vivir en santificación si vivimos lejos del Espíritu Santo. Es de mucha importancia estos versos. Amén. Bueno, y por último, la glorificación. Estado final del creyente que será semejante a Cristo. La única diferencia de los cuerpos, del cuerpo de Cristo al cuerpo de nosotros, ya en esa glorificación, va a ser que por la eternidad Jesús va a tener los agujeros en sus manos, en sus pies y en su costado. Mira por favor Romanos capítulo 8, versículo 18, donde aparece esto de la glorificación. 8:18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Amén. Ese es el primero. Al 19 también. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Esta es la glorificación, el concepto de ello. Pero en el versículo 30 ahora nos van a hablar de esa misma palabra. Versículo 30 dice, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Amén. Glorificación, estado final del creyente que será semejante a Cristo. Entonces, amados hermanos, tenemos bastante material. En estos días tuviste que haber leído bastante acerca, amados hermanos, de todo esto que hemos mencionado ahorita. Espero de que esto te haya ayudado y te esté ayudando. Y amados hermanos, te espero para el próximo viernes, donde vamos a ver la primera carta a los Corintios. Amén. No te pierdas, por favor, ninguna de estas clases que te van a ser de mucha ayuda para ver lo que es el Nuevo Testamento. Amén. Que Dios te bendiga, te amamos y esperamos el próximo viernes a esta misma hora. Que Dios te bendiga, nos vemos. Recuérdate, semana número 9, Romanos 14 a 1 Corintios capítulo 12.